vendrán días cuando el esposo, ¿qué dice? ¿Y qué dice más la palabra? Y entonces ayunarán. Entonces, declaro la iglesia, de entonces, ¿qué hay que hacer? Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Versículo 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. Tome asiento, iglesia. ¿Cuántos están en esta mañana hambrientos por el Señor? Amén. El Señor en esta mañana tiene una palabra para usted, iglesia. Acabamos de leer este texto en el cual me gustaría que cada uno podamos analizar lo que hemos hecho, lo que hemos leído, lo que Jesús estaba tratando de decir en estos textos, que tal profundidad. La palabra, antes de que Jesús hable estos textos, en el capítulo 9, si usted lo medita en casa, va a leer que en el versículo 1 Jesús sanó a un paralítico. Y dice la palabra que cuando Jesús estaba sanando a un paralítico, simplemente le dijo: levántate y anda, tus pecados te son perdonados. Amén. Muchas veces, iglesia, el pecado te paraliza. Uy, creo que no me escucharon. Muchas veces el pecado te paraliza. Amén. Amén. Y es necesario el poder de Dios para que eso se rompa. Dice la palabra que la unción pudre el yugo. La unción pudre el yugo de la maldición. Muchas veces batallamos con pensamientos, con ideas, pero muchas veces esas ideas son espirituales y intentamos vencerlo, iglesia. Pero solamente el poder de Dios en nosotros puede vencer esos pensamientos, puede vencer esa manera de pensar, esa manera de actuar. Amén. Es necesario, iglesia, que entendamos que el poder de Dios es necesario en nuestras vidas. Aquí Jesús estaba sanando y simplemente le dijo: levántate y anda, tus pecados te son perdonados. Y empezaron a murmurar, iglesia. Y le dijeron: ¿quién es este? Le dijeron: este blasfemo, dijeron los fariseos. Como usted ahora mismo puede estar pensando muchas cosas, que el Señor reprenda todo pensamiento del diablo. Amén. Que en esta mañana tú puedas conectarte con el Señor. Jesús aquí estaba simplemente diciendo: levántate y anda. Y empezaron a criticarlo. ¿Y qué dijo? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Amén. Y empezaron a criticar a Jesús. Luego en el siguiente texto Jesús empieza a sanar. Sigue haciendo milagros. Dice la palabra que se juntan a la mesa de Jesús pecadores y empiezan los fariseos a murmurar y a decirle: ¿por qué su maestro come con los pecadores? Y Jesús les dice: los sanos no tienen necesidad de médico. Amén. Los sanos no tienen necesidad de médico, iglesia. No importa cómo tú has venido en esta mañana. Si has venido con una necesidad, si le has fallado al Señor, Dios ha venido por ti. Porque los sanos no tienen necesidad, iglesia. En esta tierra estamos expuestos a fallar, estamos expuestos a equivocarnos. Y Jesús dijo así en este texto: los sanos no tienen necesidad de médico. Amén. Jesús ha venido por ti y por mí porque sabe que necesitamos de la presencia del Señor. Necesitamos ese poder sanador, restaurador en nuestras vidas y en nuestras familias. Amén. A su nombre, iglesia. A su nombre. Amén. Dile a tu hermano que está al lado: levántate. Levántate en esta mañana. Amén. Escucha la palabra del Señor. Dios ha venido por nosotros. Y cuando el Señor se mueve en este momento, y luego vienen los discípulos de Juan. Y lo que más me sorprende, iglesia, es que vienen y le preguntan: ¿por qué nosotros y los fariseos? ¿Por qué nosotros y los fariseos? Amén. Los discípulos de Juan. ¿Cuántos saben quién era Juan el Bautista? Era un hombre que dice que él fue el que clamó en el desierto. Pero aquí la palabra del Señor dice que sus discípulos se juntaron con los fariseos, y los fariseos tenían tanto temor de acercarse al maestro que les enviaron a los discípulos de Juan.
Y dice, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Qué pregunta, iglesia? Yo me puse a pensar, ¿qué pregunta? ¿Por qué los discípulos de Juan y los fariseos querían saber esto? Porque querían buscar una manera de encontrar algo contra Jesús. Venían siguiéndole, ya venían atacándole. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué come con los pecadores? ¿Por qué dice tus pecados te son perdonados? Y ahora dice, porque no ayunaban en ese tiempo. Jesús les había enseñado a sus discípulos cómo debería ser su ayuno. Y ellos se acercan y lo primero que dicen es, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Ahora, muchas veces la pregunta que nos hacemos es, nunca tú te acerques al Señor, o nunca te acerques, o nunca emitas un comentario por lo que tus ojos ven. Amén o no amén, iglesia. Amén. Iglesia, levántese en esta mañana, estamos aquí para alabar al Señor. ¿Por qué ellos emitieron este comentario? Jesús le dijo, cuando ayunes, hazlo en secreto. Muchas veces nosotros miramos y decimos, este hermano no ora. ¿Cómo sabes que no está orando? ¿Cómo sabes que no está leyendo la palabra del Señor? ¿Cómo sabes que este hermano no está pagando el precio? Aquí ellos hicieron una pregunta según su humanidad y su carnalidad, porque querían tentar a Jesús, querían encontrar algo para condenarle. Y se encontraron con que Jesús, cada vez que ellos le preguntaban algo, Jesús les reprendía, Jesús les confrontaba, como esta mañana Dios te puede estar confrontando, iglesia. Porque el Señor viene para traer palabra de vida. Y muchas veces la palabra viene y choca con nuestro pensamiento, con nuestra actitud. Y Dios quiere un cambio, Dios quiere algo diferente en nosotros, en la iglesia. Que se levante una iglesia que adora, que clama. Que se levante una iglesia que sabe adorar, que sabe buscar la presencia del Señor. ¿Dónde están los verdaderos adoradores? ¿Dónde están los verdaderos adoradores, iglesia? Levante su voz, levante su voz. Dios quiere que en esta iglesia se levante los jóvenes, se levante los niños, los preadolescentes. Amén. El enemigo, iglesia, este año el pastor lo decía, es el año de la expansión. Yo le pregunté al pastor cuando me dijo, Elvis, ¿puedes predicar? Amén, pastor. ¿De qué tema? Me dijo, el año de la expansión. Ah, ¿solo eso, pastor? Sí. Preguntando al Señor, y Dios me llevó a este texto. Porque para vivir en una expansión, iglesia, tenemos que anhelar la presencia del Señor. Tenemos que vivir en la presencia del Señor. Tenemos que caminar en la presencia del Señor. Porque cuando está la presencia de Dios, todo cambia, iglesia. Todo cambia, iglesia, todo cambia. Los pensamientos de la carne se van. Los pensamientos de pecar se van. Hay temor en tu corazón cuando estás a punto de pecar. Dios te dice, no lo hagas. Dice la palabra que José estaba a punto de adulterar con la mujer de Potifar. Pero dice que hubo un momento de forcejeo, José se quedó desnudo. ¿Y qué hizo él? Salió corriendo. Salió corriendo, iglesia. Porque cuando está la presencia de Dios en tu vida, hay un parámetro, hay un sensor que te dice no vayas por aquí, no vayas por aquí, te impide dar pasos de pecado. Y es necesario, iglesia, que nosotros nos levantemos en oración, en ayuno, para que esa comunión con Dios habite en nosotros. Porque cuando Él está, iglesia, todo va a suceder. Nadie te va a decir que adores, tú vas a adorar solo. Nadie te va a decir que leas la Biblia, tú vas a leer la Biblia solo. Nadie te va a decir que ayunes, tú vas a levantar ayunos en tu casa. Cuando veas el problema, cuando veas la dificultad, tú vas a levantar oraciones al Señor. Amén. Es necesario, iglesia, que volvamos a vivir una vida en intimidad con el Padre. Aquí le preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué? Muchas veces es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Hasta yo me lo he hecho muchas veces. Pero aquí el Señor habla y el Señor dice claramente que Jesús, cuando le responde, me sorprende cómo Jesús le responde de una manera tan sutil y sin llegar a la crítica. Porque aquí decían nosotros y los fariseos, y tus discípulos no ayunan. Pero luego Jesús les dice, ¿acaso pueden los que están en las bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos?
¿Qué pasa cuando tú vas a una boda? Es un ejemplo, una parábola que hace Jesús, una analogía. Cuando tú vas a una boda, hay un banquete. Amén. Hay un banquete en la boda. Tú no vas a la boda y dices, bueno, voy a ayunar. No tiene sentido. Y Jesús les estaba, con esta parábola, les estaba diciendo, los discípulos no estaban ayunando porque están viviendo un tiempo que el esposo está con ellos. Pero además, la enseñanza que les dejó Jesús fue la manera como deben ayunar, que muchas veces no es para que el ojo te mire. Y aquí la palabra del Señor dice, pero luego Jesús dice, pero vendrán días. Esto me gusta, dice, pero vendrán días. Dile a tu hermano que está al lado, vendrán días que tendrás que ayunar. Pero ¿cuándo has ayunado? Dile, pregúntale. Amén. Vendrán días. Amén. Vendrán días, iglesia. Aquí ahora Jesús, aquí me gustó mucho una frase que leí como un ejemplo a cómo lo que Jesús trató de decir, y es lo siguiente: está demostrado científicamente que cuando el sol, la cercanía del sol a la tierra y la presencia del sol hace pues que haya el día y el verano. Pero cuando el sol por épocas del año se distancia, se aleja, viene la oscuridad y viene la noche. Se han dado cuenta que ahora a partir de las 7, 8 de la tarde ya oscurece. Pero si vemos en julio, por allí era las 7 de la tarde, estaba todo el mundo en la playa. ¿Esto qué acontece? ¿Por qué pasa esto, iglesia? Porque científicamente cuando el sol se acerca a la tierra hay más luz y cuando se aleja hay más tinieblas. Empieza la oscuridad. Ahora, ¿por qué estoy haciendo este ejemplo? Porque Jesús dijo, cuando el esposo lo sea quitado, vendrán días que tendréis que ayunar. Si tú no sientes a Dios en tu vida, tienes que entrar en un tiempo de búsqueda con el Señor. Cuando las tinieblas se están acercando a ti, no te quedes quieto, no te quedes parado. Busca al Señor. Porque si no estás, como dice la palabra, vendrán días. Y hay días, iglesia, que realmente son días duros. Días en los cuales tú no sabes qué está pasando. Pero son los momentos que tú tienes que levantarte y orar, y clamar, y ayunar, y vigilar. Amén. Porque el Señor está buscando una iglesia que le crea. A su nombre, iglesia. ¿Cuánto muchas veces sentimos que Dios se aleja de nosotros? La oscuridad se acerca y nos quedamos estáticos, y nos quedamos quietos, y nos quedamos pasivos, y no reaccionamos, y no entramos. Aquí la palabra del Señor dice, Jesús lo dijo a sus discípulos, vendrán días en que ellos van a tener que ayunar. La presencia de Jesús en tu vida o la lejanía es un parámetro para que tú le busques constantemente. Muchas veces uno entra en ayuno no para que Dios se manifieste, sino para que no se vaya. Amén. Porque cuando uno siente el poder de Dios, cuando uno siente la presencia de Dios, uno no quiere que eso se pierda. Antes cantábamos esta canción que decía, no importa, no importa, por la presencia del Señor. Realmente no importa, iglesia, no importa que te levantes a la mañana. ¿Cuántos han venido a orar a las 5 de la mañana aquí? ¿Cuántos han hecho ese esfuerzo por lo menos una vez en todo el año? Amén. ¿Cuántas veces han venido los martes a orar, en la tarde? Porque así cuando lo cantamos y lo vivimos, decimos, Señor, no importa porque lo estoy demostrando, lo estoy haciendo, Señor. Pero si tú cantas, tú lo declaras y luego ves algo que te está contaminando, entras en crítica, en murmuración, estás perdiendo la presencia del Señor. Porque el que habita en la presencia del Señor, iglesia, Dios te pone temor para criticar. Dios te pone el temor para hablar. Es más, no tienes ni tiempo. Porque solo quieres adorarle, solo quieres leer la palabra, solo quieres venir a la iglesia, solo quieres cantar, solo quieres estar en Él. Amén. A su nombre, iglesia.
Amén. Vamos a seguir, vamos a ir a Eclesiastés 7:14. Dice así la palabra del Señor en Eclesiastés 7:14. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo lo que acontece, David falló al Señor, pero él inmediatamente, cuando vino el profeta, dice la palabra que David le hicieron una ilustración. Había una familia que tenía un ganado y un rey que tenía muchísimos. Y dice la palabra, pero este rey quiso el ganado que tenía esta familia. Y David, cuando uno está lejos del Señor y no se da cuenta de lo que está pasando, dice, hay que matar a ese rey. Y el profeta Natán le dice, ese rey eres tú. Amén. Cuando la presencia de Dios viene y te confronta, David dice la palabra que entró inmediatamente 7 días de ayuno y no salió hasta que Dios le hablara. Y no salió hasta que Dios se manifestara y se arrepintió. Y él le levanta ahí en medio de esa confrontación, le levanta el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Renueva dentro de mí, oh Dios, un espíritu recto. Señor, tu palabra dice, Señor, que a los quebrantados y humillados no desprecias tú, oh Dios. Devuélveme el gozo de mi salvación. No me eches de tu presencia. Ahí levanta a David esa oración con todo su clamor y arrepentimiento. ¿Qué hacemos, iglesia, cuando Dios te confronta? ¿Qué hacemos, iglesia, cuando hemos pasado por momentos difíciles? David entró en ayuno y oración y clamó al Padre, y Dios escuchó su oración. Y aunque vinieron consecuencias, en ese momento se cortó la maldición sobre él y él pudo declarar, como dijo su oración, devuélveme el gozo de mi salvación. Porque luego él en un texto dice, mientras callé, se me estremecieron mis huesos. Iglesia, cuando tú conoces la presencia del Señor y tú le fallas, aunque nadie lo sabe, tú te estás secando. Aunque nadie te haya visto, aunque nadie lo sepa, pero tus huesos se secan. Porque Dios no puede ser burlado, iglesia. Porque Dios es real. Y cuando nosotros intentamos aparentar, intentamos ocultar, nos estamos secando. Y Dios no quiere una iglesia seca. Dios quiere una iglesia viva. Dios quiere una iglesia que adore, que cante, que predique, que evangelice. Una iglesia que viva conforme a la palabra del Señor. Y para ello, iglesia, tenemos que andar conforme dice la presencia del Señor. Y tenemos que volver a los tiempos de oraciones, de oración, de ayuno. Iglesia, porque esto no se trata de predicar, esto no se trata de cantar, no se trata de enseñar, se trata de vivirlo. Se trata de vivir tu día a día. Cuando sales por esa puerta, cuando estás en el trabajo, cuando estás en el coche, en el metro, cuando estás estudiando, cuando estás en el baño, en tu habitación, ahí se trata que tú digas, no importa lo que está pasando, yo voy a buscar al Señor, yo me voy a guardar para Él, yo voy a buscar la presencia del Señor, porque en Él está la vida, porque en Él está todo. Amén. A su nombre, iglesia. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. No importa tu situación, pero tú declara como dice esta palabra. No importa tu situación. No importa tu situación, iglesia. Tú cántala al Señor. Estás afligido. Estás pasando una situación. Estás pasando un momento difícil. Métete en oración y en ayuno. La palabra del Señor dice, iglesia, que la oración del justo puede, donde dice la palabra que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, le será hecho. Y esto, iglesia, lo tienes que vivir. Cuando yo he pasado momentos difíciles, momentos complicados, momentos en los cuales yo sé que necesito la oración conjunta de una iglesia. No tengo vergüenza, iglesia,
levanto la mano, digo, iglesia, estoy pasando esta situación, ayúdeme a orar. Ore por mi hermano, ore por mi familia, porque la palabra del Señor se cumple. La oración del justo puede mucho. Tus oraciones te podrán alcanzar a cierto punto, pero la oración de un pueblo te llega a alcanzar millares. Y si estás con luchas o pruebas, levanta tu mano, pide oración. No te quedes ahí batallando solo, porque hay un pueblo que está dispuesto a orar por ti cuando tú no puedas. Porque hay un pueblo que está dispuesto a doblar rodillas por ti cuando tú muchas veces no lo puedes hacer. Por eso muchas veces cuando pasamos por diferentes circunstancias y nos callamos, nos ahogamos, porque no estamos entendiendo la importancia de orar en magnitud con un pueblo. Amén. Dile a tu hermano que está al lado, no pelees solo. Cuenta conmigo. Voy a orar por ti. Amén. A su nombre, iglesia. Versículo 16 del Mateo, volvemos. Jesús le dice, y con esto termino: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y hace peor su rotura. Y luego dice, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Le pregunté al Señor cómo llamar este mensaje: rompiendo el molde religioso. Dios nunca, iglesia, te va a ungir. Dios nunca te va a ungir en algo pasado, en algo viejo, en algo que pasó. Porque si Dios te unge, te rompe. No sirve. No sirve, iglesia. Para que Dios te unja, tienes que estar renovado. Tienes que estar preparado. Tienes que haber olvidado el pasado. Tienes que haber perdonado, liberado, estar libre en comunión con Dios, para que Dios te unja. Aquí la palabra del Señor Jesús lo dijo claramente. Nadie puede ser, el vino no puede ser echado sobre odres viejos, porque el vino se pierde. Y el vino representa esa presencia del Señor, cuando Dios derrama sobre cada uno. Y Dios no quiere, iglesia, que nosotros vivamos una vida conforme a los rudimentos religiosos, conforme a nuestra mentalidad carnal. Lo que vivimos en el 2000 pasado, en el 2016, 2015, el año que sea, se quedó ahí, iglesia. Lo que Dios importa es el ahora. Ahora lo que Dios quiere, y Dios quiere cambiar tu presente para que tengas un futuro glorioso. Y no importa lo que has pasado anteriormente, si tú le crees a Jesús, Él va a obrar en tu vida, Él va a restaurarte, Él va a levantarte, Él va a hacer de ti una nación, como dice la palabra, que somos una nación santa, un pueblo adquirido, real sacerdocio. Dice la palabra que contra ti vendrán 1000, pero huirán. Caerán 1000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Vendrán por un camino y por 7 caminos irán. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El ángel de Jehová está en este lugar. La presencia del Señor está aquí, iglesia. Así que no temas. Dile a tu hermano, no temas. No temas. Dile a tu hermano que está al lado, dile, no temas. No importa lo que ha pasado, no temas. No temas. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Amén. ¿Qué representa la vestimenta? Muchas veces lo material, lo que nos cubre. Y Dios nos quiere bendecir. Y muchas veces Dios me ponía, para bendecirnos económicamente, tenemos que nosotros ser libres de toda atadura, de todo pensamiento, porque Dios es un Dios creativo. Amén. Y el Señor está en este lugar. La vida y la libertad del Evangelio arruinan los ritualismos religiosos. El gozo introducido por Cristo no podría quedar contenido dentro de las formas y rituales del Antiguo Testamento. Dios quiere derramar de su presencia, iglesia, y para que eso acontezca tenemos que ser renovados,
tenemos que ser odres nuevos, porque dice que de lo contrario el vino se pierde. Y lo que me gusta, dice que cuando hay un odre nuevo y Dios derrama un vino, se conservan juntamente. ¿Sabes qué significa esto, iglesia? Que cuando Dios te da de su porción, tú lo mantienes. Lo mantienes. No estás hoy ungido y luego el año que viene estás seco. Se conservan juntamente. El odre nuevo, iglesia, conserva la presencia de Dios todos los días. Todos los días. Pero como cuando hay odres viejos, iglesia, no hay esa confirmación. Amén. Y termino con este texto porque me gustaría hacer una oración. En Mateo 7, 24 al 27 dice así: todos los que estamos en este lugar, los que hemos escuchado la palabra, la única manera de crecer y experimentar un crecimiento espiritual es ser un odre nuevo, como hemos comentado, para que Dios deposite su presencia. Mateo 24 al 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente. Que dice aquí: el que oye las palabras y las hace. Oír y hacer. No solamente que lo escuchemos ahora y nos olvidemos mañana o en la tarde, sino que lo pongamos por práctica, por obra. Que dice aquí la palabra: el que oye y lo hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿qué? La roca. Para que tú seas edificado sobre la roca, tienes que oír la palabra del Señor, pero tienes que ponerlo por práctica, iglesia. Tienes que ponerlo por práctica. Cuando salgas de aquí y veas una tentación, digas: mayor es la presencia del Señor. Todo pensamiento lo llevo cautivo a la obediencia de Jesús. Cuando venga una canción del mundo, cuando venga un pensamiento del mundo, tú lo reprendas automáticamente y puedas decir: Señor, yo mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y serás considerado como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos, golpearon contra esa casa y no. ¿Qué dice, iglesia? Y no, para que tú no puedas caer, tienes que oír y hacer la palabra del Señor. ¿Por qué muchas veces caemos, iglesia? Porque no oímos la voz de Dios. Porque oímos nuestro yo, nuestro ego, nuestros pensamientos. Oímos lo que Satanás nos dice. Y por eso vamos cayendo constantemente. Aquí la palabra del Señor dice que cuando tú oyes la palabra del Señor y la pones por obra, puede venir lluvia, puede venir ríos, pueden soplar vientos, críticas, murmuraciones, puede levantarse lo que quiera, pero no vas a caer. Y no caeremos, iglesia, si nos agarramos de la mano del Omnipotente, del Dios Todopoderoso. Y a Él sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén. Pero ¿qué pasa, iglesia? Cuando nosotros no hacemos lo que dice aquí la palabra, porque está fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras, escuchen, oye solamente la primera parte y no las hace, las compararé a un hombre insensato. Pasamos de ser hombres prudentes a hombres insensatos. Lo dice la palabra, no lo digo yo, iglesia. Que edificó su casa sobre la arena. La arena se desvanece con un viento, con un pequeño toquecito. Recuerdo que estaba en Valencia, habían edificado un castillo, un niño lo tocó así, clac, todo el castillo se vino abajo. Porque el castillo de arena no tiene fundamento, no tiene solidez. Hasta un niño lo puede hacer caer. ¿Y qué pasa, iglesia, cuando oímos y no hacemos la palabra? Dice: y descendió la lluvia. Un hermanito te critica: me voy de la iglesia. O un niño, alguien te mira: el pastor no me saludó. Tu corazón se resiente, te duele. Dice aquí: descendió la lluvia, vinieron unos ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y fue grande su ruina. Iglesia, cuando no hacemos, no solamente es oír. No solamente es oír, iglesia, ese es mi clamor, que no solamente escuches, sino que lo pongas por práctica.
que declares con tu boca, pero que también tú puedas vivirlo en tu casa. Que esto no se trata de venir aquí y sentarnos y escuchar. Se trata de vivir tu día a día en casa, en el trabajo. Se trata de vivir tu día a día cuando vas al súper, cuando vas en el metro, en el coche. Allí está la verdadera batalla. Aquí nos reforzamos, aquí nos llenamos con el poder de Dios, pero salimos afuera y comienza la lucha espiritual. Porque la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino contra principado de las regiones celestes. El enemigo quiere hacerte caer. El enemigo quiere hacerte que tú no sigas, que tú no sirvas al Señor, pero tú tienes que levantarte como hizo Josué, como hizo Daniel, como hizo David, como hizo Moisés, como hizo Jesús, como hizo Pablo. Que tú te levantes y clames y digas: Señor, yo voy a perseverar aún en medio de toda esta situación. Señor, mis manos se levantarán a ti, aún en medio de la crítica. Yo le dije al Señor ahí en ese hospital: Señor, yo no sé lo que está pasando con mi esposa, no sé lo que está pasando ahí en ese hospital, no sé lo que están haciendo los médicos, Señor, pero yo creo en un Dios todopoderoso. Yo sé que tú no vas a permitir que nada suceda con mi familia. Yo sé que tú tienes guardado en mi familia, porque si tú me has bendecido con una niña, va a nacer esa niña y nada va a impedir que tu propósito se cumpla. Y ahí en esa sala yo oraba, yo clamaba, y el Señor se glorificó, iglesia, porque Dios te va a probar. Dios te va a probar, iglesia, para saber de qué estás hecho, para saber si le crees o no le crees. Dios te va a probar, iglesia. Dios nos va a probar y diríamos: Señor, muchas veces yo a alguien le he dicho: cuando uno pasa una prueba, vamos a ver de qué estás hecho, porque en la prueba dice la palabra que pasaremos por el fuego, pero los que oyen y hacen la palabra, dice, no se quemarán. Vendrán ríos, pero no se anegarán. Amén. Pero el que solamente escucha, iglesia, cualquier tormenta te tira por el suelo. Amén. Iglesia, esta es la palabra que Dios trajo para cada uno de nosotros este día. Amén. Y vamos a orar, iglesia, vamos a declarar. Sabemos que el Señor está aquí. Sabemos que el Señor se mueve. Que el Señor se mueve, que la presencia de Dios está aquí. Ponte de pie, iglesia, ahí en las redes, los que están en las redes. Que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor toque sus corazones donde quiera que están, que la presencia del Señor descienda sobre cada uno de ellos. Amén, iglesia. Levante sus manos, iglesia, y empieza a alabar al Señor. Cierre sus ojos, iglesia, olvídese de todo lo que ha pasado. Olvídese de todo lo que ha pasado. Olvídese de todo, iglesia. No sé lo que has vivido hasta aquí. No sé lo que tú has pasado hasta esta fecha. No sé las pruebas que has venido viviendo. Pero Dios te dice hoy: algo está pasando. Los cielos se abren en esta mañana a favor tuyo. Los cielos se abren. Los cielos se abren a favor tuyo. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Si has estado pasando por pruebas, por dificultades, por momentos de soledad, si has llorado en tu casa, si creíste que no hay oportunidad para ti, hoy Dios te dice: Él está aquí. Hoy Dios te levanta. Hoy Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, en tu familia, en tu ministerio. Levanta tus manos, cierra tus ojos, abre tu corazón. Se escucha el sonido de los adoradores. Se escucha el sonido de la iglesia que clama, de la iglesia que adora. Que no importa la situación, que no importa el problema, sabrá y declarará que Cristo Jesús gobierna. Levanta tus manos y adórale al Señor. Levanta tus manos y canta esta canción y adórale. Su gloria desciende. Se escucha un sonido. Desciende, Señor. Espíritu Santo de gloria. Tú estás aquí, Espíritu de Dios. Tu nombre está aquí. Sí, Señor. Tú nos vas a llenar, porque tu gloria